Simón es un joven de 13 años de edad que vive en la delegación de Iztapalapa, en la parte oriente de la Ciudad de México. Como cualquier otro joven de esa edad, Simón se encuentra estudiando el nivel básico escolar en el sistema educativo mexicano. Pero a diferencia de muchos de sus compañeros, Simón, aparte de cumplir con sus estudios, también tiene que trabajar para poder ayudar en la economía de su familia, así como también para cubrir sus propios gastos personales. Simón proviene de una familia de bajos recursos, así que como muchos niños que crecen en circunstancias similares, tiene que comenzar a laborar a muy temprana edad. Así que Simón, antes de cumplir los 13 años, ya había tenido que trabajar para poder ayudar a su madre, dado que su padre era un hombre que constantemente abandonaba a su familia y dejaba sola a su esposa con la tarea de alimentar y educar a Simón y a sus otros dos hermanos menores. Así que Simón aprendió a hacer algunos trabajos para sus vecinos, y de esa manera Simón juntaba algunas monedas que ayudarían a su mamá para poder alimentar a sus hermanos menores. Pero esta historia que les contaré está relacionada con un nuevo trabajo que se le presentó a Simón. Como les mencionaba, el papá de Simón era una persona que por temporadas aparecía en la vida de su esposa e hijos para después desaparecer por largos periodos. En esta ocasión, fue el papá de Simón el que le consiguió su primer trabajo formal al joven Simón. El papá de Simón se dedicaba por tiempos a manejar un taxi en la Ciudad de México, así que el señor conocía de una base de taxis justo afuera del Metro Guelatao, enfrente del campus Zaragoza de la Universidad Nacional Autónoma de México. La base de taxis consiste en un grupo clandestino de taxistas que hacían fila afuera del Metro Guelatao, esperando por gente que los abordara. Pero para la función de la base de taxis, los taxistas necesitan de una persona que organice a los mismos choferes y que no permitiera que otros taxistas fuera de este grupo llegaran a ser base en este lugar. A esta persona se le nombraba el despachador de taxis, y este sería el puesto que el joven Simón tendría que desempeñar. Aparentemente era un trabajo muy sencillo. Básicamente, tenía que llegar afuera del Metro Guelatao todos los días aproximadamente a las 5 de la tarde. Y una vez estando ahí, Simón tenía que checar que todos los taxistas que integraban la base hicieran acto de presencia. Después, el joven Simón abría la puerta del taxi que se encontraba hasta enfrente de la línea de taxis y comenzaba a gritar a las personas que salían del metro las siguientes frases: taxi, taxi seguro, taxi con taxímetro. Y así Simón se aseguraba de que cada uno de los taxistas saliera de la base con clientela. También Simón se encargaba de ahuyentar a los taxistas que no pertenecían a la base, diciéndoles que ellos no pertenecían a la base de taxis y que se tenían que ir. Pero como ya muchos lo sabrán, la Ciudad de México no es la más fácil del mundo. Lo que quiero decir es que muchos taxistas le decían a Simón que ellos no se irían de ahí, sino hasta que alguien los abordara. Y Simón solo era un niño, no tenía muchas alternativas para obligar a estas personas a retirarse de la base. Pero lo que sí podía hacer era pararse enfrente de ese taxi y dirigir a las personas al carro continuo, que sí pertenecía a la base. Esto hacía enojar a los taxistas ajenos a la base, y tarde o temprano decidían abandonar el lugar con su carro vacío. Otra tarea de Simón era evitar que personas que parecieran peligrosas se subieran a los carros. Así que Simón tenía que ser muy observador y determinar, por la apariencia de los sujetos, si estos podrían ser peligrosos para el chofer del taxi. Así que cuando Simón veía algunos tipos sospechosos que quisieran subir a alguno de los taxis,
Simón se paraba enfrente de ellos impidiéndoles el acceso y les preguntaba: ¿A dónde quieres ir? Si las personas decían algún lugar que el taxista considerara peligroso, simplemente se les decía que no hacían servicio en esa zona. Todo parecía ser una tarea fácil para el joven Simón, hasta que el joven se comenzó a dar cuenta de lo duro que era trabajar en la noche en esa área tan peligrosa de la Ciudad de México. Enseguida Simón tuvo que aprender muchas cosas nuevas en las cuales jamás tenía que haberse preocupado dentro de su mundo de niño. Así que Simón tuvo que presenciar accidentes desastrosos. También tuvo que convivir con alcohólicos, drogadictos, prostitutas, delincuentes, policías corruptos y otros tantos males que existen en las calles de la Ciudad de México. Estas cosas realmente espantaban al joven Simón, pero para él era muy necesario el poder trabajar, dado que Simón a su corta edad ya tenía que ayudar a su madre económicamente. Y cuando no ayudaba a su mamá, Simón tenía que pagar por sus cosas que necesitaba en la escuela. Me refiero a útiles escolares, así como también sus pasajes, o también para poderse comprar zapatos, productos de higiene personal, todo lo que un joven necesita a esa edad, que debería de ser comprado por sus padres. Por lo tanto, el tener que cubrir todas esas necesidades hacen que el joven Simón sacara coraje para poder ir a trabajar en ese lugar tan peligroso. Y a pesar de todo el riesgo que les comento, Simón tenía otro gran inconveniente dentro de su trabajo, y era que su jornada laboral terminaba enseguida que el metro terminaba con su servicio. Esto era aproximadamente entre la 1 y 2 de la noche. En ese momento, los taxistas dejaban de regresar a la base, dado que cerrando el metro, el lugar se encontraba sin más clientela para ellos. Entonces, en esos momentos, Simón se quedaba solo esperando a su papá, que era el que se había comprometido a regresar a su casa al joven Simón. Pero solía pasar seguido que su papá se olvidaba de su hijo. Así que Simón tenía que esperar por largos tiempos hasta que su papá recordaba regresar. Y en ocasiones eso no pasaba, y el señor no regresaba. En algunas de esas ocasiones pasó que de pura casualidad algunos de los miembros de la base pasaban cerca y veían al joven Simón esperando solo en la calle a altas horas de la noche. Ellos paraban y le preguntaban que por qué seguía ahí. Simón les comentaba que su papá no había regresado por él, así que ellos se compadecían de él y lo llevaban hasta su casa. Simón, por su propia cuenta, no podía pagar por un taxi que lo llevara a su casa, porque las pocas monedas que los choferes le pagaban por sus servicios no le serían suficientes para pagar un taxi de regreso a su casa. Una noche que Simón estaba trabajando, llegó un momento en el que todos los taxistas salieron con pasaje, y él se quedó solo. Esto pasaba frecuentemente, aunque no era tan noche, era algo que a Simón no le gustaba. A Simón no le gustaba estar solo en ese lugar. Cuando se encontraban los taxistas, Simón se sentía un poco más seguro, pero cuando todos los taxistas salían, él se quedaba completamente solo, y Simón sabía que nadie lo podría defender en alguna situación peligrosa. Y entonces pasó que Simón estaba solo esperando a que regresara algún taxi, y de pronto se le acercó un sujeto de mala facha. Una vez que lo tenía de frente, Simón se dio cuenta que aquel hombre estaba inhalando un solvente o droga. En ese momento, Simón supo que estaba en problemas. El sujeto sacó un cuchillo y lo puso en el abdomen de Simón, al mismo momento que le dijo que lo mataría si no le daba todo lo que trajera de valor. Simón sacó las pocas monedas que traía
y de inmediato se las dio a aquel hombre, el cual no creyó que fuera todo lo que Simón llevaba consigo, así que oprimió el cuchillo en el abdomen de Simón al momento que le gritó: «Te voy a matar, puto chamaco, si no me das todo lo que traes». Simón comenzó a llorar y a suplicar por su vida. Le explicó al hombre que no tenía nada más de valor, que por piedad no lo matara. El tipo revisó los bolsillos de Simón y al darse cuenta de que no traía más dinero, le perdonó la vida. Esta situación dejó marcado al pobre Simón. Ya no era lo mismo el tener que trabajar en la base de taxis. A Simón le daba un gran temor cuando se quedaba solo sin taxis. Así que Simón tuvo que pensar en alguna estrategia que lo pudiera salvar en ese momento o en esas circunstancias. Y así se le ocurrió que cuando no hubiera ningún carro, él subiría las escaleras del metro y se mantendría muy cerca de la taquilla del metro, dado que ahí siempre había un policía cuidando, y también desde ahí podía ver si alguno de los taxistas regresaba. Y cuando el joven Simón veía algún taxi regresar, él corría rápidamente para continuar con su trabajo. Para los que conocen la estación de metro Guelatao, sabrán que era descabellado lo que Simón hacía, por así decirlo, porque la distancia es larga entre la taquilla del metro y la salida donde se encontraba la base de taxis. Por lo tanto, que Simón tenía que correr mucho y muy rápido, porque en ocasiones, cuando él bajaba las escaleras del metro, los taxistas ya se habían marchado sin verlo. Y cuando eso pasaba, los taxistas se quejaban de que Simón abandonaba su puesto y se negaban en pagarle las monedas de la noche. Simón trató de hacer todo en sus posibilidades por cuidarse en ese peligroso lugar. También él trató de hacerle entender a su papá de que si él había aceptado el trabajo había sido porque él se había comprometido a traerlo de regreso a la casa. Simón le explicó que con lo que él ganaba no era suficiente para pagar a un taxi para que lo trajera de regreso a su casa, y que él sabía que a esa hora ya no había ningún otro tipo de transporte que él pudiera usar. Simón le dijo que tenía mucho miedo, que lo fueran a asaltar otra vez o que le pasara algo peor. Su papá le dijo que no se preocupara, que a él no se lo olvidaría otra vez más. Su papá de Simón le prometió que él estaría a tiempo para recogerlo. Pasados algunos días después de esa conversación, Simón se encontraba trabajando como de costumbre en la base, y como solía pasar después de la medianoche, el número de personas que salían del metro comenzaba a reducir, así que los taxistas que lograban obtener clientela se marchaban y ya no regresaban a la base. Otros simplemente sabían que ya no tenía caso el esperar ahí y se marchaban. La cuestión es que Simón se quedó solo sin taxis, así que se subió las escaleras del metro, cruzó el puente y esperó al lado del policía del metro, observando, como siempre, por si algún otro taxista regresaba. Pero así pasó el tiempo y ningún carro regresó, y al parecer a su papá se lo volvió a olvidar el regresar por su hijo. Simón ya estaba muy desesperado, porque ya se acercaba la hora en que el metro cerraba, y él no quería estar solo en la calle esperando. Pero sin poder evitarlo, el momento llegó. El policía del metro se acercó a Simón y le dijo que se tenía que salir porque ya tenían que cerrar las puertas del metro. Sin poder hacer nada más y con mucho pavor, Simón bajó las escaleras para esperar a su papá en la base de taxis. Pasó una hora y su papá no aparece. Ya la calle se veía completamente sola. Simón comenzó a entrar en pánico. No sabía si su papá regresaría por él o simplemente se había olvidado por completo de Simón.
También comenzó a pensar en la idea de comenzar a caminar de regreso a su casa, pero él sabía que eso le tomaría mínimo más de 2 horas. Y aparte de todo, eso sería una opción demasiado peligrosa. También pensó que si se movía de ese lugar, tal vez su papá regresara y que no lo encontraría ahí. Mil cosas pasaban por la mente de Simón y el tiempo seguía corriendo. En lo que Simón esperaba y pensaba en sus opciones, de pronto, muy a lo lejos, Simón se dio cuenta que 2 tipos se acercaban, y eso lo alarmó más, dado que el tiempo que Simón lleva trabajando en ese lugar le había enseñado que lo más probable era que esos sujetos fueran drogadictos e inclusive delincuentes. Así que Simón se encontraba en pánico, pero de pronto, sin saber de dónde salió, se apareció una señora que llevaba empujando uno de esos carritos de metal que suelen estar en los supermercados. La señora llevaba latas de aluminio en su carrito, cartón, periódico, entre otras cosas. La señora lucía ya mayor, como entre 50 o 60 años de edad, y también lucía como si ella viviera en la calle. De hecho, la acompañaban 2 perros fieles que parecía que la cuidaban a la señora. Aquella mujer se acercó a Simón y le dijo: «Hey muchacho, ¿tú eres el despachador de los taxis?». A lo cual Simón le dijo que sí. Ella le preguntó qué era lo que Simón estaba haciendo ahí, dado que ya no había taxis ni nada para estar ahí esperando. La mujer le dijo que ese lugar era demasiado peligroso. Simón le dijo que estaba esperando a su papá, porque él se suponía que lo tenía que recoger. La señora le dijo que ya era muy tarde y que quizá algo le había pasado a su papá y que ya no iría a recogerlo. Ella le preguntó que en dónde vivía y Simón le dijo dónde estaba su casa. La señora entendió que era muy lejos como para que se fuera caminando y también muy peligroso. La señora le dijo que ya pasaban de las 3 de la mañana y que dentro de un par de horas amanecerá y que él podría tomar el autobús. Ella le dijo que su casa se encontraba muy cerca de ahí y que si él quería, ella lo podría llevar a su casa y una vez que amaneciera, él podría irse a su casa. Simón le pareció que era una excelente idea, dado que él no quería seguir esperando en ese lugar. Simón sabía que en cualquier momento algo malo le pasaría y además la señora le dio confianza a Simón. Así que, sin más que decir, Simón aceptó la ayuda de la señora. Simón le dio las gracias y le dijo que ella era como un ángel que lo había salvado. La señora le dijo que no se preocupara, que ella lo ayudaría. Así que los dos caminaron a la casa de la señora, que por cierto no estaba muy lejos del lugar donde estaba Simón esperando. De hecho, solo habían caminado aproximadamente como 10 minutos para llegar a la casa de la señora. Cuando llegaron al lugar, Simón se dio cuenta que la casa estaba en terribles condiciones. Pero por supuesto, Simón no podía hacer ningún comentario negativo del lugar, porque no sería correcto pagar la generosidad de la señora de esa manera. Cuando llegaron al lugar, la señora le dijo a Simón: «Mira, esta es mi casa, y siempre que me necesites, puedes aquí encontrarme». Simón nuevamente le dio las gracias por el favor que le estaba haciendo. La casa de la señora no tenía una puerta como tal. Por el contrario, solo era una lámina de metal que la señora removió de la entrada para que ella y su invitado pudieran pasar. Una vez adentro del lugar, parecía que fuera una casa abandonada, con mucha basura y con tan solo un pequeño cuarto que no tenía muchos muebles. Simón entendía que la señora era una persona muy pobre y que quizá por algún motivo no tenía familiares y que por eso vivía sola. La verdad es que Simón no quiso mostrarse inoportuno, así que no hizo muchas preguntas.
Una vez que estaba dentro del cuarto, la señora le acomodó unos cartones en el suelo a Simón y le dio una cobija, y le dijo que eso lo ayudaría a pasar el frío de la noche. Ella le dijo que no tenía mucho que ofrecerle, pero que le prepararía un té. Simón le dijo que no era necesario dado que ella ya había hecho mucho por él, a lo cual ella contestó que no era ninguna molestia y le preparó el té. Simón lo tomó con mucho gusto dado que, por si fuera poco, Simón tampoco no había podido cenar y se encontraba muy hambriento. Así que el té le cayó de maravilla al joven Simón. A Simón le gustó mucho los perritos de la señora, así que comenzaron a charlar sobre aquellas hermosas mascotas. La señora le explicó que los tenía desde que eran tan solo unos bebés y que los había criado como sus propios hijos, que nunca se separaba de ellos y que en todo momento estaban ellos junto con ella. La plática era muy amena, pero a Simón el cansancio y el sueño lo estaban venciendo. La señora se dio cuenta y le dijo que se durmiera un rato y que ella lo despertaría cuando saliera el sol. Pero no pasó así. La mujer no fue quien despertó al joven Simón, sino él despertó por sí mismo. Cuando Simón abrió los ojos, se dio cuenta que ya era de día, pero no vio a la mujer cerca de él. Algo más raro pasó cuando Simón despertó. Él sabía que tenía que regresar a su casa. Sabía que su mamá lo esperaba y que también tenía que ir a la escuela. Pero ni con todos esos pendientes, Simón pudo incorporarse. La verdad era que se sentía demasiado cansado, quizá por estar despierto tan tarde el día anterior. Entonces lo que pasó fue que Simón recargó la cabeza de nuevo en el cartón que le sirvió de cama y descansó los ojos. A los pocos segundos, Simón volvió a dormir profundamente. En sus sueños, podía verse esperando a su papá en esa sola esquina, justo afuera del metro Guelatao. En su sueño, se apareció aquel maldito hombre que lo robó a Simón, pero en esta ocasión, Simón no tenía dinero para ofrecerle a aquel maldito, así que aquel sujeto apuñaló con su cuchillo sin piedad el abdomen de Simón. Simón podía ver en su sueño cómo poco a poco se desangraba, sin poder hacer nada para salvarse. Él sabía que moriría y que no volvería a ver a su madre. De pronto en su sueño se apareció aquella señora y lo tomaba de la mano y le decía que ella lo ayudaría. Entonces los dos comenzaron a caminar por un callejón oscuro en el que difícilmente podía verse lo que había al final. De pronto, Simón comenzó a sentir la mano de la mujer de una manera diferente. Primero la siente extremadamente fría y después sintió como si solo estuviera sosteniendo huesos. Simón jaló a la señora para hablarle, pero cuando la vio de frente se dio cuenta que aquella mujer era un esqueleto, la misma imagen de la Santísima Muerte. Simón trató de soltar la mano, pero no podía. Esta mujer lo comenzó a arrastrar sin que él pudiera hacer nada. Simón despertó de aquella terrible pesadilla y todavía se encontraba tirado en aquel pedazo de cartón. Pero aún después de aquel terrible sueño, Simón no podía incorporarse. Él seguía sintiéndose muy fatigado y simplemente se quedó ahí acostado. Se dio cuenta que ya era tarde y que ya no llegaría a la escuela a tiempo. Pero a pesar de eso, él no podía pararse. De repente, el pobre Simón sintió como si algo le caminaba entre las piernas y de repente sintió una fuerte mordida en su pie. Eso fue lo que hizo que Simón se pusiera de pie. Cuando él reaccionó, se dio cuenta
que había sido una rata que lo había mordido. Simón trató de buscar a la señora en aquel lugar, pero no pudo ver a ella ni a sus perros. Así que Simón movió la lámina que cubría la entrada y decidió irse a su casa. El camino fue muy difícil de recorrer para Simón. Él se sentía muy cansado, con mucha sed y hambre. Todo su cuerpo le dolía, apenas si podía dar pasos. Y así, con todo ese trabajo, abordó el autobús y se dirigió a su casa. Cuando llegó a su casa y abrió la puerta, su mamá se encontraba destrozada. Corrió, lo abrazó, le gritó, le preguntó que dónde había estado, que cómo estaba. Ella se veía muy mal, demasiado demacrada, preocupada, como si hubiera pensado que su hijo estaba muerto. Simón le dijo que se encontraba bien. Le explicó a su mamá lo que había pasado en la base de taxis y que su papá no llegó. Simón le dijo que una señora le dio permiso de pasar la noche, pero que cuando despertó por la mañana, él no podía despertar del cansancio y que se había quedado dormido. Su mamá le dijo que no entendía lo que él decía. Le preguntó que de qué mujer le estaba hablando. Simón le dijo que el día de ayer, cuando su papá no llegó, esta mujer se ofreció a llevarlo a su casa en lo que amanecía. Y su mamá le respondió: ¿cómo que ayer, Simón? Llevas una semana desaparecido. Te hemos buscado por todas partes. Los señores de los taxis dicen que no te han visto desde hace una semana. Simón no entendía lo que su mamá decía. Simón le dijo que solo pasó una noche en la casa de la señora. Su mamá le dijo: llévame a la casa de esa señora. Simón le dijo a su mamá que se sentía muy mal, muy cansado, que él necesitaba descansar. Su mamá le dijo que él la tenía que llevar en ese momento. Entonces Simón le dijo que por lo menos lo dejara tomar un baño. Su mamá le dijo que estaba bien, que se bañara y que de mientras ella le prepararía algo de comer. Simón entró con trabajo a su cuarto y comenzó a quitarse la ropa. Primero se quitó el pantalón y se dio cuenta dónde la rata lo había mordido. Después se trató de quitar el suéter y la playera que llevaba puesto, pero ese movimiento le dolió mucho. Cuando él se quitó las prendas, no podía comprender lo que estaba viendo. Simón pensaba que seguía soñando, porque no podía entender lo que miraba. Simón tenía una gran cicatriz a un costado de su abdomen. Él la tocó para ver si era real, pero de inmediato, cuando sintió el dolor y los hilos de la costura de la cicatriz, se dio cuenta que era real. Simón comenzó a entrar en pánico porque no sabía lo que había pasado, y entonces, llorando de desesperación, llamó a su mamá, la cual entró corriendo al cuarto para checar a su hijo. Cuando la señora vio la cicatriz, casi se desmaya de la impresión. Le preguntó qué le había pasado y Simón, llorando, le dijo que no sabía. Su mamá le dijo que se pusiera la ropa y que irían al hospital. Al joven Simón lo recibieron en el hospital, que se encuentra muy cercano a la vocacional número 7, que se encuentra en la avenida Ermita, Iztapalapa. Cuando lo recibieron, la mamá le explicó lo que ella sabía y que no tenía idea de cómo o quién le había hecho eso a su hijo. Los doctores examinaron a Simón durante varias horas. Cuando alguien por fin salió para hablar con su mamá, le explicaron que a Simón se le había practicado una nefrectomía. Los doctores le explicaron a la señora que era una operación en la que le habían extirpado el riñón derecho a su hijo. La señora preguntó que cómo era eso posible, y los doctores le dijeron
que era lo que sabían y lo único que podían decir, y que no podían hacer nada más por el joven Simón o por ella misma. Al parecer, mis amigos que viven en la Ciudad de México, todos salimos de nuestras casas sabiendo que es muy posible que este día seamos víctimas de un asalto. Lo que creo que muchos no saben es que ahora los delincuentes quieren algo más aparte de tu dinero o de tus alhajas.